Amada Iglesia, oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Cuán amables son, oh Dios, tus moradas. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el pardal, aún el gorrión hay a casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza y en cuyo corazón están tus caminos. Andando en valle de lágrimas, lo convierten en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Señor, eso es lo que estamos experimentando en esta mañana. La belleza, la alegría y el gozo de estar en tu presencia. Señor, sabemos que por extraordinario que sea este gozo, es un gozo parcial y un pequeño adelanto de todo lo que tú tienes para nosotros. Por eso en esta mañana, en la medida en la que tu palabra se expone delante de nosotros, yo quiero pedirte por mí y por tu iglesia, por mis hermanos, que podamos contemplar lo que está por venir. Abre nuestros ojos para que podamos ver las riquezas de gloria, tu herencia en nuestras vidas, la gloriosa esperanza de los santos. Señor, solo tú nos puedes enseñar esas verdades. Jesús, tú eres el único que lo puede hacer. Y yo quiero pedírtelo, quiero poner mi vida en tus manos y pedirte, di a tu iglesia lo que tú quieras decir en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que me gustaría exponer con vosotros se encuentra en Romanos capítulo 13, versículos 11 al 13. Perdón, 11 al 14, me equivoqué. 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14, dice así la palabra del Señor. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, quiero comenzar el sermón leyendo el testimonio de un hombre al que admiro mucho, un hombre que nació en el 354 después de Cristo en una ciudad del norte de África llamada Tagaste. Este hombre era de madre cristiana, su padre era pagano, su madre oraba e intercedía por él. Él era un hombre extraordinariamente capaz, estudió retórica, se fue a Roma, después estuvo en Milán. Era un hombre que vivía distante de Dios, una vida promiscua, juntado a una mujer por 8 años, pero sin ningún interés realmente de seguir al Dios de su madre. Hasta que fue a la iglesia y escuchó a uno de los predicadores, pues muy especiales de aquel tiempo, llamado Ambrosio. Escuchó la palabra, se expuso a él. Primero lo hizo solamente porque quería escuchar qué bien predicaba, la retórica de este hombre, pero poco a poco el evangelio fue cuajando en la vida de este joven, que ya fue poco a poco también dejando de ser joven, y a los 32 años de edad él tiene un encuentro poderoso con el Señor, un encuentro que cambia su vida, la vida de él, pero también cambia la historia de la humanidad y la historia de la iglesia. Realmente uno de los grandes gigantes de la fe. En su libro Confesiones, Agustín de Hipona, él cuenta un poquito de su conversión. Él habla de las crisis que estaba teniendo para no acudir a Jesús, lo que le impedía realmente acudir a Jesús. Y él dice, os leo solamente un párrafo, él dice, reteníanme, antiguas amigas mías, que no tienen otro nombre más que bagatelas de bagatelas y vanidades de vanidades. Me tiraban del vestido de mi carne y murmuraban por lo bajo, ¿nos dejas? ¿Y desde este momento ya no volveremos a estar contigo?
Y ya desde este momento no te será lícito hacer ni esto ni aquello. Y ahora él dice, ¿qué era, Dios mío, lo que me estaba sugiriendo? ¿Qué era, Dios mío, lo que me estaban sugiriendo con aquellas palabras, esto y aquello? ¿Qué cosas más sórdidas me sugerían? ¿Qué indecencias? Apártelas tu misericordia del alma de tu siervo. Después de una serie de reflexiones en la misma dirección, él dice lo siguiente, él dice, esta profunda meditación hizo subir desde lo más hondo de mi alma toda mi miseria y la amontonó a la vista de mi corazón, estallando una feroz tormenta que rompió en un diluvio de lágrimas. Y para poder descargarla mejor y dar voces a sola, me levanté de junto a Alipio. Alipio era un amigo que vivía con él en la época. Pues me pareció que para llorar era más a propósito la soledad. Y me alejé de él lo más que pude para que su presencia no me pudiese estorbar. Él se dio cuenta enseguida de mi estado de ánimo, pues debí pronunciar algo al levantarme, que el mismo tono de voz parecía cargado de lágrimas. Me levanté y él quedó atónito en el lugar donde estábamos sentados. Me arrojé como pude debajo de una higuera y di rienda suelta a las lágrimas que brotaban como dos ríos de mis ojos. Sacrificio aceptable a ti, Señor. Y te dije muchas cosas, y no con las mismas palabras, y si no con las mismas palabras, sí con el mismo sentido que estas. ¿Y tú, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, has de estar enojado? No quieras acordarte más de nuestras ya largas iniquidades. Todavía me sentía cautivo de ellas y mi voz era un puro llanto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas en este mismo momento? Todas estas cosas me decía a mí mismo mientras lloraba con la mayor amargura de mi corazón. De repente oigo una voz de un niño o niña, no lo sé, es cierto, que venía de la casa vecina. Una y otra vez cantaba y repetía, toma y lee, toma y lee. Y a punto cambié de semblante y centré mi atención por si conocía alguna clase de juego en que los niños se acostumbrasen a cantar cosas como estas. Pero no pude recordar haberlas oído nunca. Reprimí mis lágrimas y me levanté, interpretando que es esto como un mandato divino de que abriese el libro de la Escritura y leyera el primer capítulo que encontrase. Yo conocía, bueno, más adelante dice, a toda prisa volví sobre mis pasos al lugar donde estaba sentado Alipio, pues al levantarme de allí había dejado el libro de la epístola de San Pablo. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer pasaje que cayó ante mis ojos. Decía, dos puntos, nada de comilonas, glotonería, ni borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. No quise leer más, ni era necesario tampoco. En un instante, ni bien hube terminado de leer la frase, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas, como una luz de seguridad, como si una luz de seguridad se hubiera apoderado de mi corazón. Pequeña porción de la confesión de San Agustín del día en el que él tuvo la experiencia de la conversión, del nuevo nacimiento, cuando él se encontró de verdad con Jesús, y fue realmente a partir del texto que acabamos de leer. Así que mi deseo y oración es que eso pueda ocurrir esta mañana. Y creo que una de las cosas que más me consuela de su conversión es que no hubo predicación, la mera lectura de la palabra fue suficiente, así que fijaos que extraordinario es el Espíritu Santo, no necesita ni siquiera que ore más, predique más, podríamos ya orar y cerrar el culto. Pero no, hermanos, vamos a exponer el texto bíblico y entrar en él, así que ten la Biblia ahí presente. Aunque Dios utilizase estos versículos para la conversión de este hombre, y espero que lo haga también esta mañana, lo cierto es que si os dais cuenta, Pablo está hablando a la iglesia, y eso es bien importante. Versículo 11 dice que Pablo está hablando a aquellos que ya han experimentado la salvación. Él habla de nuestra salvación, de nuestra salvación. Y el propósito de Pablo en estos versículos es despertarnos de lo que podríamos llamar el sopor espiritual o la somnolencia espiritual, levantarnos del sueño.
levantarnos del sueño. Y esto, versículo 11, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Así que esa es la idea. La idea es un despertador. Despierta. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo quiere despertarnos de un sueño que aqueja aún a los creyentes más robustos. Un sueño del que ninguno de los que está aquí presente es libre. Un sueño peligroso, de peligro mortal en el que cualquiera puede caer si no está atento a lo que Pablo dice aquí. Yo quiero daros un resumen de lo que vamos a aprender. Lo vamos a tener ahí en la pantalla, pero esto os puede ayudar para poder seguir el sermón. El apóstol entiende, si lo podemos poner ahí, por favor. El apóstol enciende el despertador avisando que la noche llega a su fin, que los rayos de nuestra salvación ya brillan en el horizonte, versículos 11 y 12, y que es hora de quitarnos los andrajos de la noche y vestirnos de Cristo y prepararnos para la llegada del día. El día está llegando y tenemos que estar preparados para adentrarnos en él. Eso es lo que quiero que podamos meditar y quiero despertarte porque estoy bastante convencido de que puede haber gente dormida en este lugar a la que el Señor quiere levantar mientras aún hay tiempo. Lo primero, a lo que deseo llamaros la atención es a lo que podríamos llamar el sopor o la somnolencia de la que nos habla aquí el apóstol Pablo y que puede afectar a todo creyente. Hay un tipo, hermanos, de somnolencia, de sueño espiritual que afecta al creyente cuando éste pierde de vista el tiempo que está viviendo, cuando deja de conocer la realidad presente en la que está y cuando deja de considerar la inminencia del retorno de Cristo, la inminencia del día en el que Él se hará presente, la consumación de su salvación, o cuando deja de mirar lo que podríamos llamar la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Cuando el creyente deja de tener delante de él esa realidad, hay un sopor espiritual, hay un tipo de letargio que le aferra a moldearse a la realidad de este mundo. Yo quiero daros a nivel práctico algunas señales de este sopor para que podáis evaluar vuestras propias vidas, pensar, ¿será que eso me está pasando a mí? Primera de ellas, malgastamos el breve tiempo que Dios nos ha dado. En primer lugar, tendemos a malgastar el tiempo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es el bien más precioso, más limitado y que más rápido pasa de nuestras vidas. Es extraordinario. Pero considerad conmigo los millones y millones y millones de minutos que se pierden en la cultura del entretenimiento de nuestro tiempo. Es increíble, pero no solamente en el mundo, dentro de la iglesia. Es la cultura que ahora mismo da más dinero en Occidente, más inclusive que la pornografía, que es mucho decir. Pero la cultura del entretenimiento es algo absurdo. Y hermanos, es trágico pensar que hay creyentes que podemos estar malgastando nuestras vidas en esa realidad. Y eso sin hablar desde luego de la más básica pereza o el dedicarnos a cosas que son triviales y para nada aprovechan. Pero malgastar el tiempo, hermanos, es malgastar el bien más precioso que Dios nos ha dado y el bien que jamás se puede volver a tomar. En segundo lugar, otra señal del sopor es que establecemos planes y proyectos que se restringen al presente, que solamente piensan de este lado de la eternidad. Amada iglesia, que el hombre sin Dios viva la vida entera pensando en su jubilación es más o menos normal, porque no tiene mayor expectativa que jubilarse. Pero que el creyente lo haga, algo está mal si el creyente está constantemente considerando solamente cómo se va a jubilar, o cuál es el nuevo coche que se va a comprar, o cuál es la reforma de la casa, o cuáles son los nuevos planes y proyectos en el trabajo o en los estudios. Hermanos, todo eso desde luego hace parte de la vida del hombre, pero quiero decirte algo, el creyente que está despierto no vive para esas realidades. Hermanos, es triste decirlo, pero muchos creyentes, sus vidas, sus planes y proyectos, en realidad, quitándole el barniz religioso, en nada se diferencian de un hombre del mundo. Pero el verdadero creyente, el creyente que está despierto, él piensa bajo estos términos, ¿cómo puedo ajustar mi vida para, y esto es un milagro, para crecer en el conocimiento de Dios? ¿Qué planes son los mejores para que el carácter de Cristo sea formado en mí? Para que yo pueda de manera más eficaz pastorear mi hogar.
para que yo pueda bendecir y servir a mi iglesia. Todos esos son pensamientos que nacen del creyente que está despierto. En tercer lugar, sopor espiritual, perdemos las oportunidades de obedecer a Cristo y de amar a los hermanos. Pensamos que siempre va a haber otra oportunidad. Hermanos, ¿habéis pensado lo rápido que pasan nuestras relaciones, el poco tiempo que realmente tienes con la persona que tienes a tu lado? Aún la persona más cercana piensa en tu cónyuge o en tu hijo o en tu padre. A veces pensamos, voy a tener toda la vida para perdonar, para amar, para servir, para reconciliarme, para abrir mi corazón, para poder... Y no es así. La más pura realidad es que nuestros días están contados y vivimos el tiempo entero a un paso de la eternidad. ¿Pero por qué no nos damos cuenta de esa realidad? Porque hay un sopor espiritual, porque hay un sueño que se adentra en el alma del creyente cuando él es incapaz de considerar la realidad eterna. Siempre pensamos, hay jóvenes que piensan así, llegará el día en el que me consagre verdaderamente a Cristo y entregue mi vida a Él. Mira, si tú piensas así, te lo voy a decir así, claro y sincero, con mucho amor, ese día no llegará. Ese día no existe. Te estás engañando. Si no lo haces hoy, no lo harás, porque el día es hoy. Entre otras cosas, porque no tienes ni idea de si vas a terminar el día de hoy. Claro, esto parece terrorismo, pero es que francamente no lo es. No lo es, no lo es. Es la realidad. Es la realidad humana. La realidad del hombre, la realidad de la mujer, es que vivimos todos los días a un paso de la eternidad, a un paso de encontrarnos con Dios. Esas cosas ocurren, te despiertas por la mañana y no duermes porque no llegas a la noche. Y pierdes las oportunidades que el Señor te da de conocerle, de amarle, de servirle, de amar y servir a tus hermanos. Pero lo peor que ocurre cuando el creyente cae en el sopor espiritual es que él cede a una vida de vicios y ambiciones desordenadas. Ese es el énfasis del apóstol Pablo en el versículo 13, cuando habla de glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero cuando el creyente, él deja de mirar la realidad eterna, invariablemente, no es una mera posibilidad, invariablemente va a caer en una vida de vicios y desorden, va a caer en una vida de ambiciones que no corresponden. Por lo tanto, el despertador tiene que sonar y tiene que sonar fuerte. El Señor tiene que hacer que suene violentamente en nuestros corazones. ¿Sabes por qué? Porque creo que este sopor espiritual es la mayor tragedia de la iglesia en Occidente. Hermanos, el solo sufrimiento de nuestros hermanos padecen por seguir a Cristo en otros lugares del mundo hace que este sopor no les sea tan tentador, porque son conscientes de que viven todo el tiempo de cara a la eternidad y de que en cualquier momento se van a encontrar con su Salvador. Pero nosotros en Occidente, hermanos, caemos en este sopor espiritual del cual tenemos que despertar. Por lo tanto, ¿qué hace Pablo? Pablo pone el despertador, nos pone el despertador en la oreja, diciéndonos, despierta, despierta. Debes conocer el tiempo que estás viviendo, la hora. Yo me acuerdo, cierta ocasión, me vino a la mente cuando estaba preparando este sermón, pero me acuerdo de Rebeca, se quedó dormida, era hora de ir al colegio y María José, la vecina, era la que le llevaba, y de repente la vecina toca el timbre de la casa. Y cuando toca el timbre de la casa, yo me doy cuenta de que Rebeca está en la habitación y voy, golpeo, no dice nada, abro la puerta, está oscuro, está dormida. Y yo le digo, despierta. La vecina ya está en la puerta. Tienes que estar preparada. El día ya irrumpe. Es eso lo que Pablo está haciendo aquí. Él quiere llevarnos a nosotros como creyentes a poder ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Y eso es solo un milagro que el Espíritu Santo puede hacer. ¿Qué tiempo es este? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Cuál es este tiempo? Versículo 11 sigue diciendo aquí Pablo. Él dice, pero ahora está más cerca de nosotros. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando creímos. Wow, gloria al Señor por eso. Hermano, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, pero tú puedes preguntarle aquí al apóstol Pablo, pero Pablo, ¿no hemos sido salvos cuando creímos?
No hemos sido salvos cuando creímos. ¿Cómo que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos? Pues sí, hermano, hemos sido salvos cuando creímos, pero no en plenitud. No de una manera plena, no de una manera completa, no de una manera cabal. ¿Sabes? Por bella que sea la salvación que hasta ahora hemos experimentado en Cristo, os voy a decir algo extraordinario. Apenas hemos tocado con el dedo gordo del pie el océano infinito de todo lo que Él tiene preparado para los santos. Y Pablo quiere que nosotros sepamos eso. Él quiere que sepamos que hay más salvación, que hay más gloria. ¡Despierta! Ah, sí, seguro que desperté a alguno. Que fue adrede, que fue adrede. Pablo quiere que estemos despiertos. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Él está diciendo, está más cerca. Cada día que pasa está más cerca, ya sea mediante la muerte o mediante la inminencia de su regreso. Lo cierto es que estamos cada vez más cerca de encontrarnos con Dios. Cada cumpleaños. 5 de agosto, cumplí 42. Increíble, hermano. Estoy más cerca. Pero claro, en efecto, soy un chaval, mírame, jovencito como estoy. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que ocurre que esta vida nuestra no se sabe cuánto va a durar. Por lo tanto, muchos chavales en este lugar pueden encontrarse con Dios mucho antes que los que ya son mayorcitos y tienen canas. Lo cierto es que cada día que pasa estás a un pasito más de encontrarte con Dios. Y la pregunta que tienes que hacerte, que quiero hacerte, es: ¿estás despierto o estás dormido? Quiero decir, ¿estás preparado para ese día? Si Dios te llama ahora a su presencia, si te da un infarto, una muerte súbdita, si caes muerto en este lugar y te encuentras con Él, ¿estás preparado para estar con Él? ¿Estás preparado para encontrarte con el Rey cuando Él se manifieste? Si esta noche toca la trompeta y de repente se ve la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube de gloria, la Shekinah, y Él se hace presente, ¿estás preparado para encontrarte con Él? ¿Estás preparado para encontrarte con Él con la cabeza erguida y contento? Esas son las preguntas que Pablo quiere que respondamos, ¿sabes por qué? No solamente por el mero interés que él tiene de que ese día estemos preparados, que lo tiene, porque es fundamental, pero también porque él sabe que el entendimiento de esta realidad y la preparación para ese día tendrá efectos masivos en nuestra vida en el día de hoy. Y a cada día, quiero decir, si somos conscientes de que debemos estar preparados para ese día, viviremos de manera radicalmente diferente el día de hoy. Y eso es lo que él nos dice aquí. Él dice, si tú vives a partir de esa realidad, vas a vivir de otra manera. Vas a tener una visión lúcida de la realidad de tu existencia, de las cosas que tienes que despreciar, desechar, desvestirte, y de aquellas que de verdad importan y por las cuales debes vivir, y aquellas que van a permanecer por la eternidad. No vas a vivir por bagatelas o vanidades de vanidades. ¿Qué tragedia es que en el último día muchos creyentes no tengan absolutamente nada que ofrecer a Cristo más que el fundamento de su salvación? Que no es poca cosa, pero qué triste es haber malgastado todo lo que Dios les ha otorgado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estás despierto? La pregunta es, ¿estás preparado o estás dormido? ¿Qué tiempo es ese? El tiempo de la venida de Jesús. Versículo 11, la plenitud de nuestra salvación, la culminación de nuestra salvación. Pero para ayudarnos a entender ese tiempo, Pablo, para profundizar en él, para ahondar teológicamente en él, Pablo se va a asir, va a tomar una figura retórica que está presente en toda la Biblia para hablar de los tiempos de Dios en la historia de la salvación. Pablo va a hablar de la noche y del día, de la noche y del día. Versículo 12, él dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Aquí hay un principio creacional. La creación empieza con la oscuridad y termina con la luz. Es en la oscuridad donde irrumpe la luz. Esta no es una realidad cíclica al estilo griego, no. Aquí Pablo está hablando de una noche a la cual le acompaña el día, el gran día. Y Pablo habla de la noche y del día. La noche es el modo en el que la Escritura se refiere al tiempo que estamos viviendo, a lo que también, por ejemplo, se llama siglo o era. Muchas veces se utiliza esa terminología en la Biblia.
y que antecede a la venida de Jesucristo. El día es el siglo venidero, es la era que está por venir. Es el día que se instaurará, el tiempo que se instaurará cuando Cristo Rey sea presente y redima todas las cosas, haga justicia y establezca su reino. Algunos versículos de la Biblia que nos ayudan a ver esta dinámica de la noche y el día. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Aquí tenéis la idea. Tinieblas, la noche de este siglo, la oscuridad de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que ahí tenéis la idea del presente siglo, que es un siglo de tinieblas. Gálatas 1:4, por ejemplo, dice el apóstol Pablo también, el cual se dio, hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Por lo tanto, te das cuenta de las tinieblas de este siglo representan la depravación moral del estado presente, de la realidad en la que vivimos hoy en día. Él se dio para librarnos de este siglo, de esta noche, de este tiempo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Segunda de Pedro 1:19 dice, hablando de la Biblia, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mientras no llega el día en plenitud, tenemos una antorcha, que es la Biblia, a la que debemos estar atentos si queremos vivir como de día. Y ahora, hasta que el día esclarezca. Qué bonito, ¿no es verdad? Hasta que el día sea, hasta que Cristo venga y redima todas las cosas, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria al Señor. Y hasta que nuestra salvación sea plena, completa, hasta que Cristo se forme en nosotros en plenitud. Él es ese lucero que es formado en el creyente. Así que ahí también tenéis la misma idea. Un texto más, Juan, capítulo 9, del 4 al 6. Este me encanta. Prestad atención a este porque tiene matices que los anteriores no tenían y nos ayuda. Mira lo que dice aquí Jesús. Jesús dice lo siguiente, él dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, del Padre, ¿no? Entre tanto, que el día dura. Ay, vaya, pero no era de noche. ¿No es de noche? ¿Cómo que entre tanto que el día dura? Si hemos dicho que hasta que Él no vuelva en gloria, entre tanto que el día dura, la noche viene. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y ahora, ¿cómo es posible que haya día antes de ese día? ¿Cómo es posible que haya día antes de ese día? Jesús lo va a decir. Él dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y sanó a ese ciego. Hermanos, la luz es Cristo. Y mientras Cristo estuvo en la tierra, hubo un adelanto del día. Hubo un adelanto del día último, un adelanto del día venidero. La luz es su presencia gloriosa viniendo a redimir este mundo del pecado, de la maldad, del infierno y de la muerte. Mientras Él estuvo era de día. Pero Jesús dice: viene la noche. Pero ahora Pablo nos está diciendo: vale, es de noche, pero ahora viene el día. Gloria al Señor por eso. La noche, dejadme hablaros un poco de la noche. La noche con sus densas tinieblas representan la condición moral, perversa y decadente de nuestro tiempo. Este es un siglo malo, gobernado por huestes espirituales de maldad, caracterizado por el vicio, la inmoralidad sexual y el orgullo que destruye las relaciones humanas en guerras. Y todo esto es propio del hombre que vive en la noche. Este es el hombre o la mujer que dice: sola y borracha quiero llegar a casa. Sola y borracha quiero llegar a casa. Palabras de Irene Montero, ¿no es verdad? Una de las fundadoras de Podemos. Yo creo que un creyente que está despierto jamás votaría un partido así. Jamás lo haría, ni al PSOE de hoy en día. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque están promulgando realidades que son de la noche. Ofrece tu voto a quien quieras luego, pero no lo ofrezcas a quien promueve lo que es propio de la noche.
La noche es el siglo en el que se celebra la muerte de los no nacidos, la instrumentalidad del homicidio, la imposición de la perversión sexual en los colegios, la destrucción del matrimonio, el abandono de los niños y así por delante. Amada iglesia, vivimos en la noche, vivimos en la noche. Y uno podría pensar, parece que la visión de la Biblia es muy agresiva, es muy fuerte, es muy violenta. Pero, ¿sabéis? En tiempos de Pablo, un filósofo pagano llamado Séneca habla de Roma y se refiere a Roma, en tiempos que Pablo escribe, como una cloaca de iniquidad. Una cloaca de iniquidad. No era creyente, era un filósofo pagano. Y un poeta pagano llamado Juvenal también habla de Roma como una cloaca inmunda, donde llegan las escorias del imperio. Hermanos, es triste decirlo, pero a veces los hijos de la noche ven con mayor claridad las tinieblas en las que viven que algunos hijos de luz. Por eso muchos de los hijos de la noche desesperan y carecen de toda esperanza, mientras algunos hijos de luz continúan viviendo, poniendo sus proyectos y expectativas en esta presente noche y oscuridad. Y eso, hermanos, es una locura, es un absurdo. Es algo que se tiene que romper. Pablo nos dice, es de noche, es de noche. Vivimos en la noche. Versículo 2, evidentemente es de noche, pero eso no es lo que Pablo, no es el énfasis del versículo. Sí, vivimos en la noche, estamos en la noche, pero ese no es el énfasis. Él no quiere que nos detengamos en las tinieblas de la noche con toda su maldad. Esa no es la melodía del despertador. Pablo quiere que vayamos más allá. Versículo 12, él dice, oh hermano, escucha esto, qué esperanza, qué gloria, qué maravilla. Él dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Qué lástima que no escuché ningún gloria a Dios en este punto, porque, hermanos, la noche es tan oscura que más habría de apetecerle al creyente el saber que la visión última de la fe cristiana no es negativa, no es pesimista, no es oscura, es una visión de gloria. La noche está avanzada, la noche toca su fin, está por llegar e irrumpir un glorioso día. Hace 7 días, por indicación de mi doctor David para mis problemas estomacales, David Argueta, me dijo, tienes que hacer deporte. Entonces dije, bueno, tengo que madrugar para hacer deporte. Así que despierto bien temprano cuando todavía es de noche y lo hago con mi esposa, salimos los dos juntos. Hoy mismo salimos a las 6:30 de la mañana, 7 menos cuarto. Y cuando salimos a caminar y luego correr un poquito, se ve la luz del alba. Empieza a surgir esa luz que antecede a la salida irradiante del sol. Y cuando yo veía la luz del alba en el horizonte decía, es en este punto en el que vive el creyente. Pensaba, este es el momento de la historia que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir ese momento donde está a punto de irrumpir la luz del sol de justicia. Hermanos, una de las verdades más chocantes de la Biblia es la parusia, la segunda venida de Jesucristo. La Biblia enseña que Jesús volverá físicamente para juzgar a los hombres y redimir este mundo que está roto. No se nos presenta como una alegoría ni como una enseñanza espiritual. Jesús no viene en nuestros corazones, no. Él viene físicamente como un hecho histórico. En sus propias palabras, en Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28, él dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustias de las gentes, claro, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Huele un poco al tiempo que estamos viviendo, ¿no es verdad? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces. Entonces, dice la palabra entonces, verán al Hijo del Hombre, al que resucitó entre los muertos para vencer el pecado, la muerte y el mal, al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Aquí yo de niño me imaginaba una nube y a Jesús encima. Claro, hasta que aprendí que la nube es la Shekinah, la nube de la gloria de Dios, que se hará presente cuando Él descienda. No es una nube en la que Él está montado, es la nube de su gloria y majestad, ¿vale? Así que quita las ideas de niño, crece. En una nube con poder y gran gloria.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús viene como hecho histórico. Esa es la fe de la iglesia de todos los tiempos. Y Él viene a redimir todas las cosas, todas las cosas. Él viene a restaurar. Romanos 8, del 21 al 25, dice, la palabra del Señor dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Señor por eso. Bendito sea su nombre. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabéis, hermanos? Hay varias razones por las cuales esta es una doctrina bien importante para el creyente, muchísimas, y podría aquí alargarme. Pero tal vez una de las principales para el tiempo que estamos viviendo es reconocer que esta verdad de la resurrección, del retorno físico de Jesús para redimir todo este mundo roto, nos enseña que la nuestra no es una salvación puramente subjetiva o espiritual. Jesús no ha venido solo a salvar mi alma. Jesús no ha venido solo a salvar mi espíritu o mi interior. Jesús no ha venido solamente a redimir o a reconciliar mi propia relación personal con Dios. Jesús no ha venido solamente a redimir en ese sentido a su iglesia. En efecto, lo que la Escritura enseña es que juntamente con su iglesia no hay partícula en el universo que no será restaurada y redimido por Cristo el Rey. Solamente el impío y el impenitente, aquel que de voluntad propia no le rechaza, tendrá que padecer las consecuencias, la realidad del infierno. Pero la Biblia enseña categóricamente que llegará el día en el que el cuerpo, la materia, las montañas, las flores, los animales, la política, el trabajo, aún la política, los deportes, la familia, las ciencias, el arte y todo lo que contiene su vasto universo, del cual Él es rey, un día será todo redimido por el poder de su nombre. Y Pablo nos está diciendo, despierta, lo que viene por delante es la redención de todas las cosas. Por lo tanto, ajusta tu vida a la realidad del día. Ajusta tu vida a la realidad del día. En cierto modo, lo que Pablo nos va a llamar y nos va a animar a hacer ahora es a vivir de noche como si ya fuese de día. Como si ya fuese de día. Andemos, versículo 13 dice, andemos como de día. Como de día. Como si ya estuviésemos en la eternidad. Esa es la idea. El creyente que tiene esa esperanza va a vivir el presente como vivirá el futuro. Eso es lo que nos está diciendo. Apóstol Pablo, mira, prepárate porque el día ya está ahí. Y tú eres un hijo del día, por lo tanto ya compórtate como aquel que está viviendo de día. Me encanta lo que Pablo dice en el versículo 12, segunda parte. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Este desechar es quitar, es la idea de despojarte de y luego vestirte de. Eso es muy típico de Pablo. Pablo está diciendo, quítate el pijama de la noche, ¿no? Como cuando te despiertas, porque ya son, tú sabes, ya el sol va a irrumpir y solo los perezosos permanecen en la cama. Así que levántate, quítate el pijama, ponte la ropa y estate de pie en la puerta para que cuando el sol irradie, tú estés preparado. Eso es lo que Pablo está diciendo. De modo que hay algunas cosas que tienes que quitar de tu vida y otras de las que te tienes que vestir. Y con eso quiero ir terminando. ¿Cuáles son las cosas que tienes que quitar de tu vida si quieres estar preparado para ese día? Bueno, Romanos 13, del 12 al 14 de nuevo. Voy a ponerlo, tenemos la versión de la nueva versión internacional en castellano, peninsular. ¿Se la podemos poner en la pantalla, porfa? Gracias. Esta puede ayudarnos a entender el texto un poquito mejor. Es bastante interesante. Dice, la noche está muy avanzada, dice, y se acerca el día. De eso hemos estado hablando. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. La noche es un momento de guerra, tenemos que batallar, ponernos la armadura. Está por llegar el día, pero todavía es de noche, hay que estar armados, preparados. Dice, vivamos decentemente como a la luz del día,
Y ahora, no en orgías y borracheras. Orgías son fiestas de parranda. Son fiestas donde el hombre se da al vicio. Básicamente, Pablo está siendo muy claro, sin pelos en la lengua, sin orgías, sin borracheras, ni en inmoralidad sexual, ni en libertinaje, es la misma idea. Dos pares que hablan de formas de vicio y de pecados que son propios del cuerpo. Sabes, cuando tú dejas de mirar la esperanza futura y vives a partir de la realidad presente te va a enviciar, te va a esclavizar y te va a matar. Aquello bello que Dios ha creado se va a convertir en un veneno para ti y va a destruir tu vida. Por ejemplo, Dios creó la comida se va a convertir en glotonería. Dios creó el buen vino. Bueno, el buen vino, para disfrutar alrededor de la mesa con tu familia, se va a convertir en borrachera. Dios creó el matrimonio. ¿Sabes para qué? Para que al entregar tú el bien más precioso que Dios te ha dado, que es tu cuerpo, que no es un pedazo de carne, es un cuerpo con espíritu, con alma. Cuando tú entregues eso a una persona, tú lo entregues con un compromiso y un pacto que garantice la seguridad y el amor hasta el último día y no destruyas tu vida. La gente a veces piensa, ¿por qué no tener sexo fuera del matrimonio si nos amamos? No, eso no es amor. No es amor, porque si hay amor, hay matrimonio. Si hay amor antes del sexo, tú le vas a decir, estaré contigo hasta las canas. Cuando te hagas viejita, pase lo que pase, me tendrás a tu lado. Y viceversa. Y claro, cuando eso no ocurre y luego las relaciones van mal y se empiezan a romper y hay un vacío existencial en el alma y hay una tristeza que te quiere llevar a la muerte, tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué estoy roto? ¿Por qué estoy destruido? ¿Por qué estoy vacío existencialmente? Quiero decirte, porque te has acostado con tu novio antes del matrimonio. Hay consecuencias. Cuando Pablo nos dice, no ceda a estas cosas, él las dice porque hay consecuencias. Pablo está diciendo, deja esas cosas porque son de la noche. Que la comida sea comida, que el vino sea el buen vino, que el sexo sea el deleite del matrimonio. Pero claro, el último dúo pasa de los pecados del cuerpo a los pecados del alma y estos son siempre más arraigados y peligrosos. Sigue diciendo, ni en disensiones y envidias. Me encanta que Pablo equipare la disensión y la envidia con el pecado sexual y la borrachera. Porque a veces nosotros no lo hacemos, ¿no es verdad? Tendemos a pensar pecado de borrachera, pecado sexual, ese es el pecado real. Y no nos damos cuenta de que, wow, mucho más arraigado y profundo es ese sentimiento de superioridad que tenemos unos para con los otros y de envidia que hace con que nos peleemos y que hayan disensiones en nuestro medio. Pero Pablo está diciendo, si tú vives en la noche y tú estás dormido en la noche y tú estás agarrado por la noche, inevitablemente, te lo digo así, inevitablemente tus relaciones girarán en torno de la disensión y de la envidia. Porque en todas tus relaciones lo que vas a estar intentando es establecer tu propia justicia a partir del otro, tu propia identidad en comparación con el prójimo. Y ese tipo de relación, hermano, es inevitable que sean relaciones de superioridad o de envidia y al final se rompan. Pablo nos dice a ti y a mí en esta mañana, deja la pornografía, deja el pecado sexual, deja la glotonería, deja la borrachera, pero deja también de discutir. Deja de tener envidia de tu prójimo. ¿Sabes por qué? Porque está llegando el día. Porque el momento de tu plena y perfecta salvación está a las puertas. Así que empieza a vivir como si ese día ya estuviese aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Negativamente, deja todo eso de tu vida, hermano. Déjalo y tú me dices, ¿puedo hacerlo? Bueno, si eres de Cristo, puedes. Si no, no. Si no, eres un esclavo. Pero si eres de Cristo, claro que sí. Claro que sí, si eres de Cristo, la luz ya irrumpió en tu alma. La luz de la aurora ya está aquí adentro, del alba ya está aquí adentro y tú puedes dejarlo, claro que sí. Haz guerra y batalla.
Pero finalmente, en términos positivos, Pablo va a terminar diciéndonos en el versículo 14, vístete de Jesús. Vístete de Jesús. Y quiero terminar aquí porque eso es lo que me gustaría que hicieras todas las mañanas cuando te despiertas y cepillas los dientes y mientras te cambias el pijama y te pones la ropa, tú puedas decir, bueno, mientras me pongo esta ropa, quiero a la vez estarme vistiendo de ti, Jesús. No quiero salir de mi casa sin estar vestido de ti, sin estar vestido de ti. Ahora, ¿qué es vestirse de Cristo? Es tanto, ¿no? Es solo un sermón para esto. Pero yo quiero decir dos cosas que me parece que están en el centro del pensamiento de lo que Pablo quiere decir cuando habla de vestíos de Jesucristo. El primero de ellos es vístete de la fe. Vístete de la fe. La fe es asirse o tomar todo lo que Cristo es para ti. Todo lo que Él ha hecho por ti. Su nombre, su obra, su muerte en la cruz perdonando tus pecados, su justicia perfecta que intercede a la diestra del Padre, sus promesas gloriosas para contigo. Vístete, recíbelo en fe. Abrázalo antes de dar el primer paso. Tú no vas a poder luchar contra la inmoralidad sexual, ni contra la envidia o el orgullo, si no estás vestido de Cristo, si antes no te sabes perdonado, amado, justificado, portador de grandísimas promesas. Vestirse de Cristo es vestirse de la fe, es tomar todo lo que Él es para mí. Hoy, en esta mañana, yo lo tomo sobre mí. Vestirse de Cristo es fe, es abrazarle. Y finalmente, vestirse de Cristo es vestirse de amor. De amor. De una categoría de amor que es obediencia. De una categoría de amor que es entrega, que es sacrificio. Que es obedecer la ley de Dios, pero viviendo para el otro, sirviendo al otro. Es muy interesante que anterior a estos versículos, en los versículos 8 al 10, Pablo nos habla precisamente del amor. Nos habla del amor. En cierto modo, estos versículos están conectados con el tema del amor. Versículo 8 del capítulo 13 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que vestirse de Cristo es vestirse de fe. Vestirse de Cristo es vestirse de amor. Es vestirse de la firme convicción, de la firme determinación de salir de tu habitación para no ser el centro del mundo, para no ser el centro del escenario, para no vivir alrededor de ti mismo, sino para entregarte, para amar, para soportar el pecado ajeno, para ponerlo sobre tus espaldas, para correr la segunda milla y para reflejar en todo lo que eres y haces el aroma y la belleza de tu Señor. Eso es vestirse de Cristo. Y si tú estás vestido de Él, cuando Él se haga presente, o si te da un síncope, muerte súbita, te mueres y te encuentras con el Padre, podrás estar con la cabeza erguida, diciendo, gloria a tu nombre. Estoy feliz, estoy contento. Amén. Llama al grupo de alabanza y quiero preguntarte, amado hermano, si estás preparado para ese día. ¿Estás dormido o estás despierto? Tal vez uno de las bendiciones que el pastor tiene de predicar un sermón de este calibre es el descanso de la conciencia. Sé que te he preparado para ese día. Sé que te he preparado para ese día. Pero quiero terminar preguntándote, ¿estás preparado? Si podemos cantar Él es digno. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para encontrarte con Él? ¿Tú te imaginas que cuando llegue ese día tú recuerdes este sermón y digas, ¿por qué no hice caso? Aquel domingo el pastor me lo dijo, prepara, deja esas cosas, vístete de otra y ahora ya es tarde.
Y ahora el rey ya se ha hecho presente. ¡Qué miseria, qué tragedia! Ahora ya no hay vuelta atrás. Ya he desperdiciado mi vida, ya se ha ido. He corrido como Agustín tras bagatelas, vanidades, vanidades. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Pero hoy es día de salvación. Hoy es día donde todavía hay gracia. Recuerda, no hay mañana. Lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer hoy. Lo tienes que hacer hoy. A quien tienes que pedir perdón, la relación que tienes que restaurar, el ordenador que tienes que lanzar por la ventana y cerrar tus ojos, la relación ilícita en la que estás, a la que le tienes que decir hoy no más. Se acabó. Las envidias que tienes que mortificar en tu corazón y empezar a orar por esa persona y decirle, bendícela, Señor, dame amor por ella, dame amor por ella, dame amor por ella, no quiero envidiar. Sentimientos de orgullo y superioridad que tienen que ser confesados y dicho, Señor, perdóname porque soy el último en este lugar, el último, Señor, el último. Esa es la verdad, soy el último y si me viera delante de ti como soy, lo sabría, pero no lo sé. Hay tanto orgullo en mí. Oh, Señor, desvísteme de estas cosas. Quítamelas, Señor. Quítamelas porque yo quiero estar preparado para ese glorioso día. Porque, Señor, tengo una gran esperanza. No soy como los que no tienen esperanza. No estoy en el fango. Soy un hijo del día. Quiero vestirme de ti, Cristo, para tu gloria y tu honra. Amén. Amada iglesia, nos ponemos de pie. Cantamos este canto para